Vamos ahora con una historia que nos llega de España. Así es de que es contada por otra persona, pero me la mandaron. Les voy a contar algo pues que ya hemos escuchado aquí. Ella le llama demonio con alas, nosotros le llamamos el hombre pájaro. Comenzamos. Esta historia a la que llama ella demonio con alas la envió esa persona a una pues página de internet, y ella es de España. Es una muchacha de más de 26 años que vive en la comunidad Valencia, pero por razones de que ella no quiso dar su nombre, pues vamos a ponerle otro nombre. Es una historia de terror y es verdadera. Eh, Ella no ha vuelto a ser la misma persona desde que le ocurrió, y esto ya han pasado más de 10 años. Ella le llama un demonio con alas. Todo ocurrió cuando la chica, a quien vamos a llamar, no sé, Alicia, eh, a sus 15 años recién cumplidos, decidió ir a pasar la noche del viernes a la casa de campo de uno de sus mejores amigos, tal y como solía hacer casi todos los fines de semana. Aquella casa estaba a unos cuantos kilómetros del pueblo más cercano, por lo que los amigos tenían que ir en motocicleta hasta allá, atravesando todo el pueblo donde vivían y seguidamente algunas carreteras secundarias y caminos rurales. Esta chica, que llamamos Alicia, que no es su nombre, contó en su correo que mandó a esa parte que esas carreteras eran algo complicadas, no estaban con pavimento debidamente, y por la noche era difícil conducir por ahí, ya que no estaban bien iluminadas. Además, las montañas estaban muy cerca y el lugar solía verse invadido por pequeños animales que solían cruzar por los caminos y carreteras, como zorros, conejos, cabalíes y otros animales. Alicia afirma que tenía miedo de ir en su moto por ahí porque nunca había, pues no sabía cuándo podría toparse con algún animal y atropellarlo sin querer. Ella siempre recorría aquellos caminos acompañada de un par de amigos. Cada uno de ellos tenía su propia motocicleta y solían conducir en grupo por aquellas peligrosas carreteras. Alguna vez habían tenido complicaciones por culpa del mal estado del camino o la poca visibilidad, y aunque habían sido solo pequeños sustos, ahora ellos intentaban cuidarse de no ir a solas por ahí. Así, si ocurría algo inesperado, podrían echarse una mano los unos a los otros, pero aquella noche iba a ser diferente para la muchacha. El día había sido fantástico y se estaban divirtiendo a lo grande. El grupo de amigos solía pasar el tiempo en una pequeña casa de madera prefabricada que el padre de uno de ellos había construido en su terreno para que los muchachos pudieran estar tranquilos. Por lo general, todos solían quedarse a dormir los viernes, pero la mamá de Alicia nunca había sido muy partidaria de esto, de que ella se quedara. Y aquel día, por alguna razón, no estaba dispuesta a permitir que su hija pasara la noche fuera. Serían sobre las 12:30 de la noche cuando la muchacha tuvo que despedirse de sus amigos para iniciar la marcha hasta casa, muy a su pesar, ya que no le gustaba tener que volver a solas por aquellos caminos. Según nos cuenta Alicia, el cielo estaba rojo aquella noche, y aunque faltaban pocas semanas para que fuera verano, todavía podía sentir una brisa helada que le hacía temblar de frío cuando iba en motocicleta. El camino, sin embargo, había estado bastante tranquilo aquella vez, sin ningún animal inesperado cruzándose por delante del vehículo de dos ruedas, sin pedruscos puestos de mala fe en medio del camino y sin ningún otro coche que se hubiera cruzado en su camino. Ya faltaban poco para abandonar por fin aquellas carreteras y llegar hasta el pueblo cuando la muchacha tuvo que reducir la velocidad a causa de algo que acababa de escuchar, algo que la sorprendió a la par que la dejó totalmente confundida. Al principio el ruido del motor no la dejaba escuchar demasiado bien, pero ella creyó reconocer casi al instante el fuerte ruido de unos aleteos a su alrededor. Miró a un lado y luego al otro, yendo en su motocicleta, pero la oscuridad no la dejaba ver más allá de unos cuantos metros. No podía ubicar el lugar del que provenía aquel fuerte ruido, pero entonces alzó la vista y lo vio. Algo terrible que inexplicablemente la aterró casi de manera instantánea, provocando que por un momento frenara su motocicleta en seco hasta el punto de casi detenerse en medio de aquel oscuro camino de montaña. Era una silueta grande y oscura,
que Alicia pudo relacionar rápidamente con la de una persona, o al menos algo que tenía forma humanoide. Podía observarse claramente que tenía 2 piernas y 2 brazos, pero lo más aterrador e imponente eran aquellas enormes alas que se movían con fuerza, provocando aquel arrebatador estruendo. Alicia comentó en su email que mandó que jamás ha podido olvidar este terrible sonido y que a veces todavía lo escucha cuando está a solas con sus pensamientos. No supo por qué, pero cuando lo vio no pudo evitar sentir un súbito ataque de pánico. Alicia no solía ser una persona asustadiza, de hecho siempre intentaba buscar una explicación lógica para este tipo de cosas, como por ejemplo que aquello podría ser un animal, un búho o un águila, aves que habitan de manera habitual en aquella zona. Pero ella ya había visto varias veces a estos animales y ni remotamente se parecían a lo que estaba viendo ahí, en lo alto de aquel cielo rojizo. Las águilas podrían ser peligrosas y los búhos enormes, pero jamás había sentido aquel intenso terror al encontrarse con aquellos animales. Sin embargo, en esta situación el miedo estaba apoderándose de la chica por momentos. Por un momento sintió que si aquella cosa volteaba a mirarla pasaría algo terrible. No supo por qué, pero sintió totalmente pues pánico por aquel ser, que por suerte todavía estaba lejos de ella, sobrevolando lo que seguramente sería el pueblo al que intentaba llegar. Estaba muy asustada, pero lo más perturbador de todo aquello no era el hecho de tener algo así sobre su cabeza, revoloteando sin cesar. Lo más perturbador era no tener ni la más remota idea de por qué su instinto más profundo y primitivo la estaba alterando de ese modo, anunciándole con total claridad que corría peligro. Alicia pensó que para ahí, en medio del camino, totalmente oscuras y sin modo alguno de comunicarse en aquella época, no existían los celulares tal y como los conocemos ahora, y hacerse un teléfono móvil no era tan sencillo como hoy en día. No era una buena opción, así que decidió salir de ahí a toda velocidad en dirección al pueblo, ignorando las señales de tránsito y todo lo que había a su alrededor. Sabía que haciendo aquello se acercaría más a esa cosa, pero también era su única forma de llegar a casa lo antes posible. Cuanto más se acercaba, más fuerte sentía el revoloteo de aquellas terribles alas, pero la chica en ningún momento volvió a mirar hacia arriba. No podía hacerlo, estaba demasiado aterrorizada como para volver a cometer el mismo error. Y sí, al mirar de nuevo, se daba cuenta de que él se había volteado a verla. La sola idea la aterraba. La chica jamás había conducido su motocicleta tan rápido como en aquella terrible noche, poniendo en peligro incluso su vida en el trayecto. Ignoró señales, semáforos y buscó el modo más rápido de ponerse a salvo, aunque ello pudiera suponer la posibilidad de meterse en líos por conducir de ese modo tan irresponsable. Pero por desgracia para ella, no se cruzó con nadie aquella noche del viernes, ni un coche de policía haciendo una ronda, ni un solo vecino volviendo a casa, ni un solo grupo de jóvenes divirtiéndose. El pueblo estaba en silencio y Alicia solo podía escuchar aquel fuerte aleteo aún por encima del ruido de su motocicleta. Cuando llegó a su casa, sus padres estaban todavía despiertos esperándola. Ellos habían querido asegurarse de que la muchacha hubiera llegado bien y a la hora establecida, pero no esperaron encontrar a su hija en aquel terrible estado de nervios. Ella estaba aterrorizada, con el rostro desencajado por el pánico y sollozando e intentando explicarse a ambos progenitores lo que le había visto durante su vuelta a casa por las carreteras. En otra situación sus padres jamás se hubieran creído tal historia de horror, pero aquella vez era muy diferente. Ellos jamás habían visto a su hija descompuesta de ese modo por puro pánico. Todo lo que estaba contando lo hacía con tal sinceridad y con tal terror que a los dos no les quedó más remedio que creerla y asustarse también, llegando a pensar incluso que ese extraño ser podría volver y llevársela. Alicia aún recuerda cómo su padre bajó todas las persianas del ático en el que vivían por aquel entonces, intentando que su hija se sintiera algo más segura y se tranquilizara. Su madre siempre le dijo a Alicia que aquello que había visto no era de esta dimensión, sino más bien un demonio con alas que jamás debió estar ahí. La muchacha pasó bastante tiempo asustada y nos cuenta que aún al día de hoy todavía siente escalofríos al recordar aquella verdadera historia de terror que tuvo que vivir. Muchas veces se despierta en mitad de la noche recordando aquel fuerte
e incesante revoloteo y se siente aliviada al no tener que pasar nunca más por aquellas oscuras carreteras, ya que a día de hoy ella ya no vive por ahí. Alicia también cuenta con mucha tristeza que después de aquella vivencia de terror ya no volvió a la casa de su amigo y poco a poco terminó distanciándose de ellos. Esta es la historia de terror de, como ella lo llamó, un demonio con alas, a lo que nosotros aquí en México y aquí en Monterrey le llamamos el hombre pájaro. Muchísimas gracias